te llamé en la madrugada, pidiéndote explicaciones porque hoy para ti ya no soy nada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que no parezco elegante. Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte. Probablemente disimulo por no observar, aunque llenes los ojos con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo. Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo. Probablemente esto sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechable. No se borran los momentos, te hice mía tantas veces, dudo que tú olvides eso. Probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya ha terminado. Bueno, continuamos en la mañana de Radio Ciudad, seguimos informando y en este caso hablando de salud y puntualmente de lo que está ocurriendo por estos días, que es noticia en distintos lugares, en el país, en el mundo, el COVID y bueno, en nuestra ciudad también, para abordarlo obviamente desde el centro de salud de nuestra ciudad, que es el Hospital Municipal Tomás Ponzone, desde el vacunatorio del propio Hospital Municipal. Por eso contamos con la visita del doctor Eduardo Galeto, director del hospital, y Franco Pacheta a cargo del operativo de vacunación. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen día, César. Gracias por acompañarnos. Gracias, Franco. Doctor, ¿cómo es o cómo estamos actualmente en Coronel Moldes? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que se repite parte del escenario que ya hemos conocido años anteriores, los años de la pandemia. Obviamente que en otra situación de conocimiento, de mejor manejo de la misma, pero empezando nuevamente a haber casos positivos, principalmente si hablamos de COVID. Entonces la idea es comunicarlo y también instar a que volvamos nuevamente a tomar algunas medidas preventivas, que es lo que mejor resultado ha dado en la anterior pandemia. Uh-huh. Cuando hablamos de casos, ¿es alarmante, es preocupante o no? Obviamente que uno desde la salud está atento al primer caso, uh-huh, cuando empiezan a haber sintomatologías que tenemos que descartar, hacer diagnósticos diferenciales con un probable COVID o otra de las enfermedades febriles virales que hay, como Zika, chikungunya, dengue. Uno inmediatamente enciende la alerta epidemiológica y para asegurar o dar fe de que el caso es positivo. Entonces, con esa medida, después, de acuerdo al número de casos que se vayan presentando, acorde a eso, ir tomando las medidas preventivas necesarias, medidas de cuidado necesarias. Últimamente ha habido un repunte en casos positivos. Uh-huh. Obviamente, lejos está de la cantidad de pacientes positivos que teníamos en plena pandemia, pero sí a diario se detectan 2, 3 casos positivos. Entonces, en primera instancia, lo que habíamos hecho hace unos meses atrás era alertar a la población que los pacientes que tengan síntomas o los pacientes que tengan factores de riesgo, si concurren a lugares públicos que haya mucho movimiento de gente, y obviamente en primera instancia si consultan a un centro de salud donde hay mucho movimiento de gente y mucha patología activa, que concurrían con barbijo. Ahora estaríamos ya en condiciones de decir que todos los pacientes que concurran al hospital lo hagan con barbijo, uh-huh, porque si no, como hay ya movimiento y hay positivos,
en los pasillos del hospital, en las instalaciones del hospital, se produce el entrecruzamiento de pacientes que salen en una de esas de dar un positivo con otros pacientes que están a la espera de una consulta habitual. Entonces la recomendación ahora para nosotros acá los moldenses es que al concurrir al hospital concurran con barbijo. ¿Cuál es la patología o qué patologías se dan, qué síntomas se dan actualmente? ¿Son los similares, los mismos de siempre? Los mismos de siempre. Todas las enfermedades virales en líneas generales van a causar fiebre, astenia o debilidad o dolor muscular o dolor retroocular o cefaleas. Es un cuadro gripal, es un síndrome gripal como el que todo el mundo conocemos. Lo que pasa es que a eso hay que sumarle el diagnóstico clínico y el diagnóstico después de los testeos. Con respecto a esto de los testeos, la diferencia que se está haciendo no tiene sentido en este momento que hagamos testeos masivos como hicimos en alguna época de plena pandemia. Los menores de 50 años, si están clínicamente con un diagnóstico clínico presuntivo y están en buen estado general, no están descompensados, no sería necesario confirmar el diagnóstico por testeo, pero sí sería necesario en pacientes mayores de 50 años que tengan en la clínica algún signo de alarma o descompensación de mayor gravedad de su evolución, o en pacientes menores de 50 años que tengan factores de riesgo de las enfermedades crónicas ya conocidas, cardiovasculares, pulmonares, hematológicas, mujeres posterior al parto, en el puerperio, o niños con algunos factores de riesgo. Eso sí, tenemos estratégicamente, ante la sospecha, es bueno confirmar el diagnóstico para iniciar el cuidado y tratamiento, y también para hacer diagnóstico diferencial con otras virosis que pueden estar cursando en el mismo momento y la misma época del año. Ahora, como ya es conocido por los medios de comunicación, hoy ya tenemos el segundo caso autóctono de dengue en la provincia. Bueno, también están las otras enfermedades virales, el Zika, chikungunya, todo eso, que con respecto a eso, lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra realidad aquí en Moldes es nuevamente refrescar y poner en práctica lo que sabíamos para la prevención de dengue y esta enfermedad transmitida por un vector que es el mosquito, que lo tenemos y hay que recordar que en la provincia de Córdoba, cuando ubicamos el mosquito, Moldes fue el que en primer lugar donde encontramos el mosquito, lo mandamos de epidemiología a Córdoba y se confirmó que era el mosquito vector, sin haber tenido en ese momento casos de dengue. Entonces, volver de nuevo a reforzar el descacharrado en los patios, mantener los sitios baldíos y los patios en condiciones que no haya yuyales, evitar los recipientes de agua innecesarios para que se desarrolle. También otra cuestión, no entrar en lo que habitualmente se hace, en la desesperación, en el pedido de la gente de pedir que se fumigue, porque en realidad la fumigación no tiene ningún asidero que vos vas a eliminar o vas a prevenir más, porque estás eliminando el vector volando, claro, y no las larvas y todo más que no se soluciona con eso. Muchas veces la gente demanda eso, pero en realidad es más para tranquilidad, pero no es una medida efectiva. Y hay que decirlo, son todas estas medidas que no son efectivas, tienen un costo, tienen una programación, tienen gente que tiene que realizarlo. Entonces, en eso hay que ser prudente, mantener la calma y hacer las cosas sí que son efectivas, que es el cuidado tanto. Si hablamos de dengue y toda la enfermedad transmitida por los vectores, descacharrado, mantener las viviendas, usar repelentes, usar telas mosquiteras, y lo que es con respecto a COVID, concurrir con barbijo principalmente al hospital, donde hay gente que está con enfermedades activas, entonces es un lugar de mucho más fácil para contraer. Tal cual. ¿Hubo alguna internación? ¿Se ha derivado alguna persona hasta el momento? Por el momento no hubo casos graves de internación. Los casos positivos todos evolucionaron bien, incluso con internación corta en nuestro hospital, o si no, directamente cursando la evolución en sus domicilios. Obviamente que esto sería lo esperable, porque la mayoría de los pacientes ya han tenido las dosis de vacuna
Claro. que ha sido necesario. Eso es importante, ¿no? Seguramente. Tener el Sí. cuadro Sí. prácticamente de vacunas íntegro, ¿no? Sí, y aprovechando que seguro la pregunta que se hace la gente también es, todavía hay ciertos sectores, no solo acá, sino en el mundo, ciertos sectores de resistencia a vacunarse. Lo cierto es que, como nos manejamos habitualmente en salud, uno se basa digamos, en trabajos y en testeos y en hechos científicos que sean significativos. Y con respecto a las complicaciones de las vacunas, no hay trabajos descriptos que indiquen que alguna patología ha sido producida por la vacuna, que se produjo por la vacunación. Lo que sí hay, como cualquier otra vacuna, a lo largo de la historia, desde que se empezaron desde que se inventó la vacuna, hay algunas reacciones que, como cualquier otro medicamento, puede haber lamentablemente pacientes que pueden hacer reacciones específicas relacionadas con la vacuna, por reacciones de inmunidad y todo lo demás, pero no específicamente porque esta vacuna, que aún obviamente tendría que estar en plan de seguimiento y ver cuáles son los resultados definitivos y cuáles son las reacciones, pero eso un poco, que es la pregunta habitual. Esto lo digo porque la pregunta habitual, la gente pregunta, doctor, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Obviamente que eso es una decisión personal. Desde la salud hay que decir que la vacunación es una herramienta más que importante. Está demostrado la realidad de internación prolongada en unidad de terapia intensiva o de mortalidad disminuido significativamente posterior a la vacuna. Doctor, ¿cómo se aborda cada caso, por ejemplo, en cuanto a aislamiento, la situación de cada uno de los positivos? Los aislamientos, lo que se recomienda en pacientes que tienen los síntomas clásicos sin complicaciones en otros sistemas de su organismo, la recomendación es el aislamiento domiciliario, como ya estábamos acostumbrados. Los tiempos son más acotados. Por lo general, si el paciente está estable, son 5 días de aislamiento, 5 o 6 días de aislamiento según la evolución, en contacto con el control médico. Y los pacientes que han sido contacto estrecho, que en una época estaban aislados, tienen la posibilidad de seguir haciendo su vida normal, pero protegiéndose y protegiendo a los demás usando barbijo. Bien. Franco, ¿cómo marcha la vacunación? Puntualmente ha comenzado tiempo atrás, ¿no? Sí, exactamente. Hemos recuperado el ritmo que tuvimos al final del último verano. Así que estamos vacunando a 20, 30 personas diariamente. Después del aumento de casos, se vio el incremento de personas que asisten a vacunarse, que eso venía frenado porque había pocos casos o ninguno, o la gente no sabía de algún familiar o alguien cercano que padecía esa patología. En este caso, hay vacunas tanto pediátricas como para completar a los mayores. Sí, exactamente. Hay vacunas tanto para adultos como pediátricos, y hay para comenzar o reiniciar esquemas. Perfecto. Actualmente se pueden aplicar desde la primera hasta la quinta, ¿no? Exactamente, salvo los pacientes de 3 a 11 años que le corresponden 3 dosis, ya sea la primera y la segunda con un mes de diferencia, y 4 meses para la tercera dosis. Y después de 13 a 17 años, personas no inmunocomprometidas ya le corresponden 5 dosis. Bien, eso nos preguntaban con respecto a la quinta dosis, cómo se pueden vacunar y quiénes se pueden vacunar, ¿no? Se puede vacunar toda aquella persona, ya sea hasta los 11 años, como recién te dije, le corresponden 3 dosis. Después de los 12 en adelante, siendo no inmunocomprometido, le corresponden 5 dosis. Bien, perfecto. ¿Hay dosis disponibles hoy por hoy, no? Sí. Bien, ¿cómo se trabaja en el centro de vacunación hoy por hoy? ¿En qué horarios? El centro de vacunación está trabajando de lunes a viernes, salvo esta semana por el feriado de mañana, de 7 de la mañana a 13:30 horas. ¿Es por orden de llegada en este caso? Por orden de llegada. Perfecto. Sí. Doctor, en cuanto a guardias, a la funcionalidad del hospital, ¿se ha reorganizado a raíz de este incremento que se ha dado o cómo se está trabajando? Bueno, eso es una pregunta importante.
Y también vale aclarar cuál es la funcionalidad del hospital en esta situación. El hospital tiene una accesibilidad que te diría yo que es muy importante, porque la mayoría de los pacientes que concurren, la mayoría se cumple el objetivo de atención, de diagnóstico, de derivación en todo caso. En estas épocas donde empiezan estas enfermedades infectocontagiosas o tenemos aumento de casos, lo que se recomienda, como habíamos hecho durante la pandemia, era el uso racional de la instalación del hospital en todos sus sectores, tanto de consultorio externo como de guardia. Yo recién cuando escuchaba a Franco, que vos le preguntaste de vacunación, hay un trabajo que se ve en el hospital, que es el trabajo cuando la gente va a la guardia, cuando ve los consultorios, cuando ve los pasillos llenos, cuando ves a los enfermeros que trabajan en los box o en la guardia o en emergencia, pero hay otro que es muy importante y muchas veces más que necesita más dedicación, que es el trabajo que se hace en el internado, el trabajo que se hace en vacunación, el trabajo que se hace con los pacientes, porque cuando hay un paciente positivo no es lo mismo dedicarle el tiempo e incluso el aislamiento necesario en lo que es la recirculación en el hospital. Entonces el hecho es que esto, como decíamos desde el principio, que la salud la hacemos entre todos tenemos que colaborar en el uso racional de las guardias. ¿Qué quiere decir esto? Si uno tiene que concurrir a la guardia, tiene que ser por un diagnóstico que esté justificado, porque esta mañana veíamos eso, mientras se hacían testeo, por ejemplo, y salían casos positivos desde el área de box, por ejemplo, pacientes que entran a la guardia, se entran y cruzan el pasillo, previamente habían estado seguramente en la sala de espera concurriendo. El enfermero, obviamente que nosotros en el interior tenemos personal con un número adecuado, pero cuando se empieza el trabajo y más de esta situación, empieza a ser acotado. Entonces, ahí nos referimos al uso racional de las guardias. ¿Por qué? Porque el enfermero que tiene que ir a testear, después cumple otra función. Él tiene que prevenir eso, descartar material, tiene que hacer otras cuestiones en internado. Entonces, lo que se llegue en algún momento, si no hacemos uso racional del hospital, es que o haya demora o haya diagnósticos que se retardan o subatención a pacientes que realmente necesitan de la urgencia. Entonces, eso es muy importante en el funcionamiento y en la estrategia. Si nosotros tenemos una guardia que es permanente durante las horas que no hay consultorio, pero en primera instancia pensemos que la consulta del hospital tiene que hacerse principalmente en los horarios de consultorio que felizmente, y no en muchos lugares se hace, tenés horario de consultorio de 8 de la mañana a 12 y tenés de 16 horas a 20 horas, que no es poco, son 8 horas de consultorio con como mínimo 3 o 4 consultorios funcionando. Entonces ese horario es el que hay que aprovechar. Entonces uno dice, bueno, voy a horario de guardia porque tengo la posibilidad de que me atiendan. A ese horario de guardia hay que entender que no es una posibilidad simple de atención, es una posibilidad que a vos te atiendan cuando vos tenés una urgencia o algo que no podés solucionar, ¿me entendés? Entonces ahí es donde hay que usar el uso racional de la guardia. En la entrada de la guardia se ha colocado para educar y para que se tome conciencia. Hay un listado donde están los tiempos de espera de cada patología, que va desde una urgencia, que puede llegar a ser una muerte súbita, un paro cardíaco, que es inmediato, hacia consultas banales, como puede ser una faringitis o una fiebre que recién empieza, o un traumatismo leve, donde puede tener varias horas de espera, que acá no se da, pero es por eso que muchas veces uno escucha los tiempos de demora en los grandes hospitales, como el Hospital de Río Cuarto, el hospital de referencia o las clínicas privadas, varias horas, porque se toma como primera medida a actuar en el paciente que más lo necesita. Entonces, a eso instar un poco a que colaboremos entre todos en el uso racional, principalmente de la guardia, porque muchas veces es llamativo la cantidad de consultas que se tienen en las guardias durante la semana y más aún durante los fines de semana, donde gran porcentaje de esas consultas son consultas banales que se podrían manejar tranquilamente por consultorio externo, donde se le puede sumar con más accesibilidad y más rapidez el control de laboratorio, de métodos complementarios de radiología, de ecografía que podemos hacer. O sea, eso también redunda en beneficio de la calidad diagnóstica que podemos hacer.
Por eso la guardia está equipada para la urgencia. Bien, estas recomendaciones del uso de la guardia y del hospital son importantes considerando que la situación puede ir creciendo, puede ir dándose aún más en cuanto a casos positivos, tanto de COVID como de dengue y lo demás, ¿no? Otras situaciones. Exactamente, esa es la idea, de no recibir, por ejemplo, varios casos o varios pacientes positivos sin estar ya preparados. Esto desde ya, la situación hay que prestar atención que ya hay casos positivos, pero seguir controlándola de esta manera, y si llega a haber un brote, estar ya aceitado el mecanismo de utilización y tanto el funcionamiento del hospital. Eso es lo que hace que no haya desbordes y que cada uno reciba una atención de calidad. Porque si empezamos a saturar los sistemas, obviamente que a medida que más gente hay, más tenés que recortar el tiempo de atención de los pacientes. Es una cuestión, no es un deseo ni una forma de trabajar en particular del equipo de salud. Eso es una estrategia que se usa para beneficio de lo que realmente lo necesita. Franco, hay mucha gente que todavía no ha iniciado el cronograma, diríamos, o la aplicación de dosis. Sí, son menos, pero hay. Pero hay todavía. Sigue cayendo gente que no tiene ninguna dosis. El mismo sistema va cerrando ciertos lugares que sí o sí te insta a vacunar. Bien, y en cuanto a segundas y terceras, que fueron las que habitualmente se han aplicado. Siguen concurriendo gente al vacunatorio a buen ritmo. Perfecto. Bueno, gente, les agradezco muchísimo. Las puertas abiertas, obviamente, para seguir hablando de esto y a tomar los recaudos necesarios, ¿no? Bueno, César, gracias. Me quedó una cosa que es importante también en cuanto a la prevención, también que la gente tome en cuenta lo que son lugares cerrados de concurrencia, tanto asilos o gente que cuida a pacientes en los domicilios, que se tome la precaución, ya que estamos en una época que ya hay contacto con casos positivos, de usar prevención con barbijo y todo lo demás, principalmente en esos sectores donde no solo hay gente que está, digamos, un número de personas que está en un lugar cerrado, o pacientes que son cuidados, que por lo general son personas añosas con factores de riesgo, no exponerlo, o la gente que lo cuida, que tome las medidas de prevención. Perfecto. Y de verdad, muchas gracias a vos, César, por darnos esta oportunidad. Por favor, gracias a Franco también. Muchas gracias. Bueno, de esta manera dialogábamos con el doctor Eduardo Galeto, director del Hospital Municipal de nuestra ciudad, y el enfermero Franco Pacheta, a cargo de la coordinación, obviamente, del operativo de vacunación en el centro de vacunación de nuestra ciudad. Continuamos en la mañana de la radio. Seriedad y compromiso, calidad y calidez. RCN 88, Radio Ciudad. Información a cada instante. Todo lo que pasa en la ciudad está en tu radio.